Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. ¿Usted cómo está? Bien, muy bien, afortunadamente. Bueno, esperemos un momentico mientras llegan los demás compañeritos y arrancamos, ¿vale? Bueno, creo que ya estamos todos, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Estamos todos? Bueno, y así no estemos, entonces, pues, realmente poco nos importa. Muchachos, de nuevo, buenas noches, ¿cómo me les va? Espero que todo bien. Buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿todo bien? Hoy, esta noche, vamos a hablar Sí, todo bien. de un poco acerca de la historia de la radio. Algunos de ustedes han dimensionado en algún momento o se han imaginado cómo era o cómo podría haber sido la radio, escuchar radio en las primeras épocas, no sé, por ahí en los 30 o en los 40. ¿Alguno de ustedes se puede imaginar eso? La verdad, no. ¿Quién dijo eso? ¿Quién habló? Isabel. ¿Y por qué no, Isabel, crees, o por qué no crees tú que te puedes imaginar la radio de aquellas épocas? Por el hecho de que actualmente pues la tecnología está muy avanzada. Creo que antes debería, pues no sé si era como pues mucho más mecánica y pues no tenía tanta amplitud para llegarle a tantas personas también. Pero no me imagino exactamente cómo habría sido en ese entonces. Bueno, vale decir que por esos años era lo único que había, ¿cierto? Era lo único que había para entretenerse, no había televisión, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues yo personalmente me podría imaginar a toda la familia de la época, por supuesto, con los vestidos de la época, con las casas de la época, a toda la familia reunida frente a un equipo de sonido o frente a lo que ellos llamaban el radio, ¿cierto? Y escuchando los programas de la época, que me imagino serían pues musicales o programas de los artistas de la época, boleros, ¿qué más? No, pues no sé qué tanta música. En alguna ocasión, no sé si de pronto sus antepasados, estamos hablando de sus abuelos, les habrán contado algo de eso, ¿cierto? Los que tengan la posibilidad, por supuesto, de tener a sus abuelos. Yo me imagino que en esa época, por lo que me contaban mis papás y por ende, pues obviamente lo que me contaban mis abuelos, ellos básicamente escuchaban era música, que era lo único que había, y por ahí de pronto una que otra presentación sinfónica o alguna cuestión de esas. Era mucha radio de entretenimiento porque la verdad, pues
pues no había más. Es que era eso y la prensa y leer. Y no había absolutamente nada más en cuanto al tema de medios de comunicación. Obviamente, pues todo ha ido evolucionando y ha ido avanzando, ¿cierto? Y para nosotros ya a estas alturas se nos hace muy complicado de pronto dimensionar esa cuestión. Entonces yo les voy a echar un pequeño recorderis de lo que ha sido toda esta historia. Hay que recordar que la radio tiene un poco más de 100 años de historia, ¿cierto? Que todo comenzó cuando a alguien se le ocurrió decir que habían o que se podían enviar señales con las ondas electromagnéticas que habían en el ambiente, ¿cierto? Que esas señales podían distribuir no solamente cargas eléctricas, sino que también podían llevar lo que nosotros ahora conocemos como datos. Para ellos eran señales, ¿cierto? Señales de, ya sea de transmisión de datos que al final y a la postre fueron sonidos, ¿cierto? O de transmisión que se podían graficar. Entonces, en ese orden de ideas, se inventó el telégrafo, luego vino el teléfono, y que esas ondas electromagnéticas se podían trasladar a través de cable y como están en el ambiente, como se están, digamos que hacen parte de la atmósfera, entonces que muy probablemente, así como van por un cable o van conducidas por un cable, también podían ir de manera inalámbrica, es decir, podían transmitir datos de manera inalámbrica. Entonces, a los científicos de la época empezaron a trabajar en mejorar las comunicaciones y ahí es donde aparece la figura de un señor, entre otros, de un señor llamado Guillermo Marconi, ¿cierto? Guillermo Marconi es en este momento conocido como el pionero de lo que fue la transmisión de señales a través de ondas electromagnéticas sin necesidad de hilos, sin necesidad de cables. A él se le atribuye la invención del telégrafo, a él se le atribuye la transmisión del código Morse, porque pues el código Morse lo inventó otra persona, ¿cierto? Samuel Morse. Y Guillermo Marconi en el año de 1901, exactamente el 12 de diciembre, realizan la primera transmisión sin hilos, la primera transmisión sin hilos a través de señales electromagnéticas desde el puerto de Poldhu, ¿cierto? Con H intermedia, Poldhu, a una estación en Canadá que se llamaba Newfoundland o Saint John's, como quieran decirles, Saint John's en Newfoundland, Canadá, ¿vale? Esa transmisión, pues es más o menos unos 2.170 millas, ¿cierto? O se dice que es más o menos esa la distancia, es prácticamente atravesar todo el Atlántico, y esa se conoce como la primera transmisión sin necesidad de utilizar un cable desde un lugar a otro, ¿vale? Por lo tanto, ahí comienza realmente, o desde ese momento se pasa a la historia como la primera, los esbozos o los albores de la radiofonía o de la transmisión sin necesidad de utilizar cables. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, desde ese momento se empieza a desarrollar ya como tal, no solamente la telefonía, sino la telefonía inalámbrica. La telegrafía, por supuesto, obtiene unas mejoras supremamente ostensibles, tanto que ya se podían transmitir los códigos o el código Morse, se podía transmitir desde los barcos, ¿cierto? E incluso luego de varias pruebas que se hicieron en el año de 1908 en California, se podía ya transmitir voz, sonido a través de
las ondas electromagnéticas. 1908 se dio la primera transmisión radiofónica en California. El encargado de eso fue el ingeniero Charles Herold, con H, Charles Herold, y fue el primero en desarrollar las transmisiones radiofónicas, es decir, poder transmitir la voz a través de un dispositivo que enviara señales electromagnéticas a través de un transmisor, ¿vale? 1908. El señor Guillermo Marconi, al momento de desarrollarlo y aprovechando que él tenía los recursos y el dinero, creó la empresa Marconi Wireless Company, o la compañía de inalámbricos Marconi. La compañía de inalámbricos Marconi. Esa compañía era la encargada de desarrollar los equipos para las transmisiones radiofónicas en este caso, en Europa, ¿cierto? Llegó la Primera Guerra Mundial, años 1914 a 1918, más o menos. Creo que es por ahí la cosa. La Primera Guerra Mundial se desarrolló normalmente en Europa. Y mientras estaban en guerra, ahí en Europa, en el tema de la Primera Guerra Mundial, Marconi tuvo que trasladarse a Estados Unidos para poder seguir desarrollando su empresa, ¿cierto? Y ahí es cuando se empieza a llegar la radiodifusión, la radio como tal, o este tipo de sistemas, a esta parte del planeta. Estamos hablando de en los años de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, mientras allá en Europa se estaban dando en la jeta, el hombre le tocó venirse para acá con todos sus equipos para poder desarrollar o seguir desarrollando toda su tecnología. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, inconveniente, comentario? No, señor. Dime. No, señor, tengo una pregunta. Ok. No, señor. ¿Todo claro? Bien. Bueno. Dado eso, y dado ese desarrollo, en 1920 se empiezan a realizar las primeras transmisiones de radio en América Latina. Todo empezó en la ciudad de Buenos Aires. El 27 de agosto de 1920, el ingeniero Enrique Telémaco Susini y sus 3 colaboradores, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, que después más adelante fueron conocidos como los locos de la azotea, transmitieron desarrollaron la primera transmisión de radio de entretenimiento, desde la terraza del Teatro Coliseo de esa ciudad de Buenos Aires. ¿Qué transmitieron? Transmitieron un concierto de música clásica que se estaba desarrollando ahí. Y esa se conoce como la primera transmisión en vivo de radio de entretenimiento que se realizó en América Latina, en este caso en Buenos Aires. Y por ahí empezó toda la magia. Por ahí empezó toda la magia en esta parte del planeta, desde el sur hasta o subiendo hacia el norte, ¿vale? En 1920 también se creó la primera emisora radial de los Estados Unidos, o la que se considera la primera emisora radial de los Estados Unidos, la primera estación radial de los Estados Unidos. Mientras que la de Buenos Aires fue la primera transmisión de radio de entretenimiento, en la ciudad de Pittsburgh, Estados Unidos, se creó la KDKA, que fue conocida como la primera emisora, la primera estación de radio que tenía una programación regular y continuada de
pues música y radio de entretenimiento. Entonces, en ese año, digamos que simultáneamente se producen estos dos hitos fundamentales. Luego, para el año de 1923, para el año de 1920, perdón, en el año de 1922, sí, 1922, que tenía aquí un dato con el de Colombia. En el año de 1922 llega la radio a Chile y se realiza la primera transmisión desde la terraza o desde la parte de arriba, en los últimos pisos del diario El Mercurio, ubicado en la capital de Santiago, y ahí fue donde se creó la radio de la Universidad de Chile, ¿vale? La radio de la Universidad de Chile. ¿Qué tenía la radio de la Universidad de Chile? Toda la información que sacaba el diario Mercurio la pasaban por la radio de la Universidad de Chile. Y ahí fue donde llegó la radio a ese país. Después, obviamente, empezaron las emisoras en Brasil, empezaron las emisoras en Uruguay, luego la tecnología empezó a subir por Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y luego Colombia. En Colombia ocurre una cosa muy graciosa. Nuestra cultura siempre tiende a ser un poquitico como que muy entregada a los extranjeros, ¿cierto? Aquí nosotros vemos un extranjero y como que ya nos pasamos pues de madres, ¿no? No es que sea algo malo, pero se van a dar cuenta ustedes por qué razón lo digo. Resulta que para el año de 1923, el presidente de turno de esa época, el general Pedronel Ospina, le envió una carta al señor Guillermo Marconi directamente con motivo de la inauguración del telégrafo en Colombia, del telégrafo inalámbrico a Colombia, que llegó para esa época, en el año de 1923, exactamente el 12 de abril, aquí está la fecha, 12 de abril de 1923. Con la inauguración del telégrafo en Colombia, pues digamos que se empezó a llegar el bichito de mejorar las telecomunicaciones en nuestro país. Y el presidente Pedronel Ospina, aquí tengo la cita de lo que se escribió en esa carta. Dice: me es singularmente grato presentar a usted un saludo efusivo en esta ocasión, así como mis congratulaciones muy sinceras y mis votos fervientes porque el adelanto que desde hoy va a gozar y aprovechar Colombia y que la humanidad le debe al soberano genio de usted, sea prenda de mejoramiento moral y material para el pueblo colombiano que se despierta a las esperanzas y propósitos de una vida de esfuerzo y de conciencia de sus potencialidades y de sus responsabilidades. Un poquitico lambón, Pedronel Ospina. Y entonces, desde ese momento empieza el país a querer desarrollar más la tecnología de las comunicaciones aquí en Colombia. Es así como en el año de 1929, exactamente el 8 de diciembre, nace la primera emisora o la primera estación de radio de Colombia. La organizó o la creó el ingeniero Elías Pelet Buitrago y se llamó La Voz de Barranquilla. ¿En dónde estaba ubicada? En Barranquilla. Ni modo que en Pereira, ¿no? Claro, La Voz de Barranquilla era la emisora o fue la primera emisora ubicada en Barranquilla. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué no Bogotá? Porque los equipos de radio llegaron allá a Barranquilla, llegaron por el puerto de Barranquilla y pues les pareció más fácil montar la emisora ahí. Listo, no es más. Eso es. De hecho, en nuestra cultura, si ustedes saben todo, digamos que el progreso, toda la parte de evolución llegó por la costa norte de nuestro país.
por Barranquilla, más exactamente, que digamos era el puerto más desarrollado. Por allá llegó la industria del ferrocarril, ¿cierto? Los ferrocarriles llegaban por allá. Por allá llegó el fútbol, ¿sí? Es decir, el fútbol se empezó a crear en Barranquilla. ¿Por qué? Porque los obreros ingleses que trabajaban en los ferrocarriles, cuando empezaron a construir los ferrocarriles y cuando empezaron a construir las carreteras, eh, ellos empezaron a jugar su deporte, empezaron a jugarlo allá e invitaban a la gente y pues desde ahí se empezó a meter el tema del fútbol, pero ya nos estamos desviando del camino, estamos en la radio. Entonces, como los equipos de radio llegaron allá, pues les pareció fácil montar todo y listo. La primera emisora de Colombia se llama La Voz de Barranquilla. Y digo se llama porque todavía existe. ¿Alguno de ustedes, en su infinita sabiduría, podría investigar en este momento actualmente a quién pertenece o en qué dial se puede escuchar en Barranquilla la emisora de La Voz de Barranquilla? Yo los espero, no se preocupen. Actualmente, ¿no? Me imagino que están averiguando. ¿Será 1340 AM, profesor? No. 760 AM. 760 AM. Y usted, venga, Gustavo, ¿y usted por qué dice que 760 AM? No, mentira, mentira más. No, pero ¿por qué? Estoy buscando aquí Radio Barranquilla en vivo, pero no, parece que es otra. ¿Pero por qué dice que es 760 AM? Por como la está buscando, Radio Barranquilla en vivo, actualmente 760 AM, pero es de RCN y creo que es de Caracol ahora. ¿De Caracol? No creo. La 760 AM es la emisora de RCN Barranquilla. Sí, tiene razón. Pero no dice si esa es La Voz de Barranquilla. No, señor. Bueno, falta ahí investigar ese asunto. Sí. ¿Alguno encontró otra información? Yo veo unas emisoras que se llaman La Voz de la Costa, La Voz del Caribe. Ah, no, Pero, esas son otras voces. ya. La Voz de Barranquilla. Yo los espero, no se preocupen. Yo tengo tiempo. Además que esto es para que ustedes lo investiguen. Para que hagan el ejercicio de investigar, que no solamente el profesor esté aquí hablando y contándoles cosas del pasado. Entre otras cosas que yo no viví. ¿Ninguno? Según esto cambiaría a La Voz de la Víctor. No. La Voz de la Víctor es otra cosa. No, vale, ninguno.
encuentro. Ninguno. Profe, pues yo encontré algo, pero no sé si esté bien. A ver. Dice, bueno, emisora a la cual le dio el nombre de La Voz de Barranquilla, con las letras de identificación HKD en la frecuencia de 710 KC, pero no sé ese KC a que haga referencia. Ese es el nombre que le dio en esa época el Ministerio de Comunicaciones. La identificación, la identificación básicamente del transmisor. Aquí es HJ y el número de serie. ¿Sí? Pero, perdón, el número de serie y el número de frecuencia. Y en esa época era HJ. Había una que, por ejemplo, existía, que ya no existe, que era la HJCK. ¿Se acuerdan? Que era una radio cultural de Bogotá. Ya no existe. ¿Qué es eso? Estoy aquí buscando la misma. ¿La emisora? Sí, pero... ¿La 760? ¿Qué suena ahí, Gustavo? Caracol Radio, pero de Barranquilla, pero no. ¿Caracol Radio Barranquilla, estás seguro? Eso fue lo que sonó ahorita. Pero no es por ese lado. No. Bueno, muchachos. Igual investiguen y lean la cosa, pero yo sí les digo de una vez, sí es efectivamente la 760 AM y actualmente es una emisora de RCN Radio, es de hecho la emisora básica de RCN Radio en Barranquilla. La red 760. ¿Vale? 760 AM, La Voz de Barranquilla, emisora básica de la cadena RCN Radio. ¿Y por qué razón es de RCN Radio? Porque resulta que en el edificio donde montaron, donde el ingeniero Elías Pelet montó La Voz de Barranquilla, ahí en ese edificio hicieron RCN Radio en Barranquilla, la sede de RCN Radio en Barranquilla. RCN compró esa frecuencia de Barranquilla y ahora la tiene dentro de su staff de emisoras de allá. ¿Vale? Entonces, La Voz de Barranquilla todavía existe. ¿Cuántos años tiene desde 1929 hasta ahora? Yo les di la fecha. ¿92 años? Va a cumplir 92 años, tiene 91. Maestro, pero una pregunta, ¿por qué la radio el año pasado celebró 100 años? Siendo esta la primera emisora, ¿por qué el año pasado se celebró los 100 años de la radio? ¿100 años? Sí. ¿El año pasado 100 años de la radio? Pasado antepasado, bueno, ya me perdí, pero el año pasado se celebró los 100 años de la radio. Pero la pregunta es si era en Colombia o en el mundo en este caso. Yo creo que tenía que ser en el mundo. Ah, ok. Yo creo que tenía que ser en el mundo, pero no, la celebración de los 100 años de la radio tuvo que haber sido en el 2001. Tuvo que haber sido en el 2001. Yo creo que fueron los 110 años. Okay. ¿Sí? Porque es decir, los 100 años de la radio se debieron haber celebrado en el 2001. ¿Sí? Porque pues, si ustedes anotaron la fecha, recuerden que el 12 de diciembre de 1901 fue la primera transmisión de Marconi. La primera transmisión inalámbrica de Marconi en 1901.
De pronto es pues 100 años de la de Latinoamérica, porque tú mencionaste que la primera fue en 1920, Puede entonces, ser, puede ser, puede ser. Y de la radio comercial como tal, es decir, de la radio de entretenimiento, de la radio comercial como tal. Podría ser. Yo me uniría más a esa teoría. Yo me uniría más a esa teoría. No estaba viendo el Zoom. ¿Quién fue la que me dijo? lo de Catherine. 1920, yo, Catherine. Ujú. Puede ser, puede ser. Puede ser los 100 años de la radio en Latinoamérica, que pudo haber sido el año pasado perfectamente. Ok, muchas gracias. ¿Mm? Entonces, por ese lado puede ser. Por ese lado sí podría ser, Gustavo. Búsquese a ver esa información, a ver si de pronto puede aclarar ahí sus ideas al respecto, para que no le quede como ese vacío. ¿Mm? De hecho, hace poco, el 13 de febrero, estábamos celebrando el Día Mundial de la Radio. ¿Alguno de ustedes sabe por qué se celebra el Día Mundial de la Radio? ¿Ninguno? No lo busquen en internet. ¿Ninguno? No, señor. ¿Cómo, Isabel? No, que no tengo idea. Eh, ¿Ninguno sabe por qué se celebra el Día Mundial de la Radio? No. Según esto fue Señor. declarado por la UNESCO como Día Mundial de la Radio ¿Por qué? por el significado de la comunicación a nivel mundial. Es decir, la No. importancia de la radio como comunicación del mundo, pues. Más bien. Ah, no invente. Entonces, no sé. No invente. Es preferible que lo busquen. Ustedes Dice tienen que ahí. ese día Uy, perdón. No, dale, Catherine, dale. Ok. Dice que ese día se estableció la radio de las Naciones Unidas, el 13 de febrero. ¡Correcto! Eso es. Busquen, muchachos. Ustedes tienen ahí el aparato. Hagan el esfuerzo. Hagan el ejercicio. Hagan el ejercicio. Para eso tienen Google. Día Mundial de la Radio. Y ahí está. ¿Vale? Búsquenlo. Efectivamente, lo que dice Catherine es cierto. En el año de 1946, un 13 de febrero, en conmemoración por el fin de la guerra y para buscar de alguna manera que la radio pudiera unificar los pueblos, los países, tanto los aliados como los países que estuvieron en guerra, decidieron crear, bueno, aparte de que estaba recién creada las Naciones Unidas, decidieron crear como medio de comunicación unificador la radio de las Naciones Unidas, la emisora de las Naciones Unidas, que entre otras cosas todavía existe, ¿vale? Y la UNESCO determinó más adelante que ese día, en conmemoración a la creación o la fundación de la radio de las Naciones Unidas, se iba a celebrar en el mundo cada 13 de febrero el Día Mundial de la Radio, ¿vale? No se celebra ni ni por la primera transmisión de no sé quién, ni porque se crearon las ondas hertzianas, no, porque las Naciones Unidas decidieron crear una emisora de radio para tratar de unificar a los países que recientemente habían salido de la guerra. Y por eso la UNESCO decidió que ese día era el día propicio para celebrar el Día Mundial de la Radio. ¿Vale? No se queden con la curiosidad, muchachos. Igual yo les iba a resolver la duda, pero no se queden con la curiosidad. Busquen, investiguen, sean curiosos en ese tema. ¿Vale? Entonces, esa es mi invitación. Bien,
Bueno, cerramos paréntesis. Continuamos con la historia de la radio en Colombia. ¿Y vamos en dónde? En la Voz de Barranquilla, ¿no? Señor. Bueno, Sí, señor. entonces La Voz de Barranquilla en 1929, el 8 de diciembre de 1929, se crea. Más adelante, ya por los años, entrado en la década de los 30, empezaron grandes nombres de la radio a crear diferentes emisoras. Por ejemplo, en el año de 1938 se creó la Radio Santa Fe, ahorita vamos a hablar de esa. Luego se creó la cadena de emisoras La Voz de la Víctor, ¿vale? Que más adelante se convirtió en la cadena de emisoras de Super, que actualmente esa cadena de emisoras desapareció y se convirtió en emisoras de RCN, lo que se conoce ahora como Radio Red, ¿cierto? También se creó una cosa que se llamaba la Columbia Broadcasting, las emisoras Nueva Granada, las emisoras Nuevo Mundo, entre otras, la Radio Cacique de Ibagué y bueno, entre otras, ¿vale? Entonces vamos de allá para abajo. Entonces, establezcamos como tal que la primera emisora de Bogotá es la que actualmente se conoce como Radio Santa Fe, la que en esa época se fundó como Radio Santa Fe y que todavía se conoce como Radio Santa Fe, ¿cierto? ¿En qué dial está Radio Santa Fe? Para los que escuchan radio. No fregues. $1070 AM. 1070 AM. Fundada Radio Santa Fe el 1 de abril de 1938. Fundada el 1 de abril de 1938 por el ingeniero Hernando Bernal Andrade y su esposa Luisa Mae. ¿Vale? Entre otras cosas, las hijas del ingeniero Hernando Bernal todavía están, las hermanas Bernal todavía hacen parte, digamos, de como de la parte de propietarios. Recientemente, en el año 2013, en octubre de 2013, Radio Santa Fe firma una alianza con Caracol Radio para trasladar programación, locutores y capacidad de infraestructura, ¿cierto? Y reemplazar con Radio Santa Fe a la Radio Recuerdos. No sé si de pronto ustedes, alguien en algún momento habrá escuchado la Radio Remember o Radio Recuerdos. ¿Ninguno? No, no, señor. Sí, señor. Pero, Dios mío, ¿qué millennials son ustedes? Virgen Santísima. No, ni siquiera millennials, generación Z. ¿Qué es esto? Radio Remember, una de las emisoras más famosas de Bogotá, que era de Caracol, entre otras cosas. La Radio Recuerdos. La versión decente de la calle ahora. ¿Cómo? La versión decente de lo que ahora es la calle. Pero no, pero pues desde luego, pero es que era estrato 6 Radio Recuerdos en esa época. Era la emisora de nuestros papás, de nuestros abuelos. Era la emisora que escuchaban ellos. De hecho, la emisora de los heladores. Ah, por favor, por favor. Ya no hay una emisora como Radio Remember en este momento. Radio Santa Fe ahora reemplazó la frecuencia de Radio Recuerdos, aparece en el 1070 y digamos que está poniendo más o menos esa misma música. Su director actual es el señor Vicente Moros Ortega, una de las voces comerciales más importantes de nuestro país. Bueno, muchachos, paramos aquí un momentico con Radio Santa Fe. Un minuto descansamos y la seguimos más adelante, ¿vale? Nos volvemos a conectar. Ok.